En este vídeo vamos a ver una de las funciones que más les suele costar a ustedes y es la función tamponadora de las sales disueltas. Bien, nosotros aquí en este caso vemos dos tipos de sales. Una, el fosfato y otra, el carbonato. ¿Por qué dos? En este caso, esta actúa en el exterior de la célula y esta en el interior de la célula. Ambas tienen función tamponadora. ¿Y qué quiere decir eso? Que intentan amortiguar, minimizar, evitar cambios. ¿Cambios de qué? De pH en este caso. La célula tiene una serie de mecanismos para intentar mantener las condiciones óptimas para esa célula. Esto se llama homeostasis. Se mantienen las condiciones idóneas de la célula. ¿Por qué? Pues porque en este caso concreto, si se altera el pH, si la modificación es muy elevada, puede alterarse incluso el plegamiento de las proteínas en un proceso que se llama desnaturalización. Entonces, la célula necesita más o menos mantener ese nivel de acidez. Entonces, vamos a comenzar definiendo qué es el pH, que esto es algo que deberían saber ustedes. El pH viene definida por una fórmula que es, el menos logaritmo de la concentración de iones hidróneo. Bien, esta fórmula suele dar la confusión por un motivo. Vamos a verlo a continuación. El pH es una escala que va desde el valor más bajo, que es 1, hasta el valor más alto, que es 14. ¿De acuerdo? Es una escala, y esto intentaba hacer una línea recta, mi madre. Entonces nosotros vemos que los valores ácidos tienen un pH bajo, por ejemplo, de 1. ¿Y dónde se suelen confundir? Que precisamente el valor de acidez bajo significa que hay una alta concentración de estos iones. En el lado opuesto, nosotros tenemos un pH básico. pH básico es el pH alto. Por ejemplo, el valor más grande que se ve es de 14. Y, paradójicamente, es un pH alto. ¿Por qué? Porque hay una baja concentración de iones. Entonces, normalmente le suele chocar esto porque dice, oye, esto es alto, pues también será alto esto. No, al contrario, esto es alto porque la concentración es baja. Y en valores intermedios nosotros tenemos un pH neutro, que el pH es bastante amplio para poder definir esto, porque cada célula pues, puede tener sus valores de pH. Bueno, pero en principio esto sería, si nosotros hablamos de la escala, sería un valor de 7, ¿de acuerdo? Hay determinadas células, determinados tejidos, que es un pH de 5, el pH neutro, pero bueno, no vamos a entrar en eso ahora. Bien, ese es el pH. Y una forma opuesta para referirnos a lo mismo sería el pOH, que en este caso es menos el logaritmo de la concentración no de iones hidróneo, sino de iones hidroxilo, menos OH. Bien, visto esto, vamos aquí a la derecha. Nosotros tenemos el tampón carbonato, que si se fijan, siempre está escrito en un par, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque esto se puede disociar fácilmente. Nosotros escribimos una reacción que puede ir en ambos sentidos. Y el problema de este tipo de preguntas es que tenemos que identificar unas características. Vale. Vamos a poner un problema práctico para intentar verlo. El pH idóneo de la célula, vamos a imaginar que es 4, este es el idóneo, pero actualmente se encuentra con un pH más alto, un pH de 5. Vale. Entonces, la célula, ¿qué va a intentar hacer? Va a intentar compensar, va a intentar volver a su valor idóneo, en lo que decíamos el proceso de homeostasis. Bien, entonces, si está actualmente un pH de 5 y necesita bajar a un pH de 4, ¿qué tiene que hacer? Se tiene que acidificar. Vale. Si se tiene que volver más ácida, significa que debe aumentar la cantidad de protones que vemos aquí. Bien,
Eso lo tenemos identificado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo conseguimos aumentar la cantidad de protones? Y aquí es donde actúa el tampón. Hay dos posibilidades. Tenemos este lado de la reacción química o tenemos este lado de la reacción química. ¿En cuál de ellas se encuentran protones libres, que es lo que necesitamos para que el pH baje de 5 a 4? Pues se encuentra en esta parte de aquí, hacia la izquierda. Entonces, si a ti te ponen un ejemplo, una pregunta, donde te está indicando esto de, oye, que aquí la célula su pH óptimo es 4 y se encuentra en un pH más elevado. ¿Hacia qué parte del equilibrio se disocia? Entonces tú tienes que decir, oye, pues se disocia hacia la izquierda, ¿por qué? Por esto de aquí. Porque en la izquierda es donde encontramos protones libres. Y estos protones, si se liberan mucho, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que al haber muchos protones libres, el pH va a bajar. E igual consigue bajar tanto hasta llegar al valor de 4, que es el que necesita de manera idónea la célula. Bien, vamos a poner otro caso. Vamos a cambiar de color, en este caso amarillo. El pH de la célula, el idóneo, era 4. Sigue siendo la misma célula. Pues vamos a dejarlo así. Pero sin embargo, actualmente se encuentra con un pH distinto, un pH de 2. Entonces, vemos que esto es más ácido de lo que necesita la célula, lo que le viene bien. Entonces, ¿por qué esto es ácido? Pues porque tiene una alta concentración de protones. ¿Cómo conseguimos reducir esta cantidad de protones? Entonces, ahora es la pregunta que tienes que decir tú. ¿Hacia qué parte del equilibrio se disocia esta reacción? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Y dirás, hacia la derecha. ¿Por qué? Si se fijan en esta... Ay, le faltaba la carga. Me acabo de dar cuenta. Aquí va un menos. En este caso, en esta fórmula, aparece HCO3. Y en este protón que estaba libre aquí, fastidiando, ¿por qué? Pues porque estaba acidificando el medio, estaba libre. Si nosotros conseguimos introducirlo en el tampón, lo vemos aquí, que te aparece un 2, vemos que está integrado. Una vez integrado, esto ya no existe. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que si hay muchos protones libres en la célula, estos protones van a, entre comillas, desaparecer. Digo entre comillas porque no desaparecen, sino lo que hace, el equilibrio de la reacción tiende a esta forma. Tiende a esta forma donde los protones están integrados en tampón y entonces no afectan, no modifican el pH. Entonces, conclusión. Si hay que acidificar, en este caso el medio, la célula, el equilibrio donde se disocia hacia la parte donde se liberan protones. Si hay que acidificar la célula, el equilibrio se disocia hacia la parte donde no vemos protones libres. ¿De acuerdo? Aquí habría que hacer un pequeño apunte y es que nosotros aquí hay otra posibilidad que a veces pueden encontrar ustedes y es que se encuentre esto también, CO3. En este caso tiene dos cargas negativas. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí ya ha perdido dos protones que están acidificando el medio. ¿Vale? De hecho, esto tiene que ver con un término que se llama acidosis, que es un parámetro que se puede estudiar en la sangre para ver, porque si se aumenta mucho el nivel de acidez, tiene que ver con la cantidad de dióxido de carbono que hay en sangre y tal. Esto lo veremos más adelante. Bien, lo importante es que nos quedemos con esta parte. Donde hay más protones, quiere decir que el equilibrio del tampón está intentando acidificar el medio. Y donde hay menos protones libres, está intentando basificar o neutralizar el medio. Bien, esto es con el tampón carbonato.
Y con el tampón fosfato ocurre exactamente lo mismo. Tenemos la misma escala de pH, tenemos la misma célula. Recuerden la diferencia, que en este caso el fosfato actúa en el exterior de la célula. Y aquí ocurre pues exactamente lo mismo. ¿Qué pasa si en el exterior de la célula el pH óptimo es de, vamos a inventarnos 8, y actualmente el pH actual pues se encuentra en un valor altísimo de 10, si no fuera piensa. Bien, ¿qué es lo que necesita? Bajar a 8. ¿Cómo consigue bajar el pH? Aquí el pH es alto, aquí el pH es bajo. Necesita que aumentar la concentración de estos protones. ¿Cómo aumentamos la concentración de protones? Tenemos que ir al equilibrio de disociación del tampón y decimos, ¿dónde hay protones libres? Aquí en la izquierda. Entonces, ¿dónde el equilibrio hacia qué parte se dirige? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque hay protones libres. Vamos a poner el caso opuesto, que sean, en este caso, que el pH óptimo sigue siendo el mismo, de 8, y el pH actual es más bajo, es de 4. Bien, en este caso tenemos que ir al pH óptimo. ¿Y qué es lo que necesitamos? Aumentar el pH, por tanto necesitamos disminuir la cantidad de protones. Bien, ¿cómo disminuimos la cantidad de protones? Lo mismo. Si nosotros tenemos muchos protones libres en la célula, perdón, en la célula no, en el exterior celular, porque este es el tampón fosfato, ¿cómo conseguimos neutralizarlo? Pues si se dirige hacia esta parte de la reacción. Aquí, si se fijan, hay un H2. Aquí solo hay un H libre y uno. ¿De acuerdo? Entonces, si este se viene aquí, que es esta parte de aquí, estamos consiguiendo neutralizar estos protones. Estamos consiguiendo, por tanto, aumentar el pH. Estamos consiguiendo basificar o neutralizar el pH. Entonces, en este caso, el equilibrio se dirigiría hacia la derecha. Bien, estas son las ideas básicas que podemos encontrar con la función tamponadora. Espero que se les haya aclarado, y en caso de que no sea así, me mandan un correo y lo vamos viendo. Bueno, un saludo.